tarde de hoy. La represión no es un fenómeno contenido dentro de la territorialidad que controlan las dictaduras. Hoy hablamos de una globalización y lamentablemente Venezuela es uno de los casos más alarmantes. En la última década el régimen de Nicolás Maduro ha exportado su aparato de represión más allá de sus fronteras. Amenazas, atentados, secuestros, deportaciones ilegales, vigilancia digital que alcanzan activistas, militares retirados, periodistas, defensores de los derechos humanos en el continente. Organizaciones como Freedom House documentan que Venezuela forma parte del nuevo mapa de represión transnacional. Una estrategia donde los regímenes autoritarios persiguen a sus opositores, incluso cuando ya han huido y buscan refugio en otros países. El atentado ocurrido en Bogotá el pasado 13 de octubre contra los activistas Luis Alejandro Peche y Yendry Velázquez se ha convertido en uno de los casos más graves y recientes de esta tendencia. Un ataque sicarial en territorio extranjero contra venezolanos que ya estaban de alguna manera bajo protección internacional. Hoy nos acompaña una de estas dos personas, Luis Alejandro Peche, con quien quiero conversar varios de estos temas. El 13 de octubre recibió 6 disparos en su cuerpo. Yendry, por su parte, recibió 8 disparos. Lograron sobrevivir. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Idani. No, me encanta verte mejor, pero sabes, lo que más me gusta, tu sonrisa, tu cara, mientras uno no pierda esas ganas y eso bueno que uno tiene por dentro, a pesar de lo que le pase, yo creo que ya uno gana una gran batalla, ¿no? Es que ya el hecho de estar vivo en una circunstancia tan difícil y tan extraordinaria en mi vida, había pensado yo que iba a pasar por algo como esto, ¿no? Contaba en estos días que bueno, hay personas que fallecen, mueren de un solo disparo y bueno, yo recibí 6 y estoy aquí hablándolo, entonces son motivos de sobra para sonreír y para estar agradecido de estar vivo, ¿no? Pero por supuesto, porque algo tendrás que hacer, algo que queda mucho por hacer, que sobreviviste a eso, ¿no? Le pedí a Alejandro que se quedara, así que si quieres interrumpirme e intervenir, no dudes en hacerlo. Pero empecemos por ese 13 de octubre, ¿no? Ya lo has dicho, nunca pensaste que podías pasar por algo así. ¿Te amenazaron? ¿Estaban haciendo algo? O sea, ¿por qué llegamos a esto? ¿Alguna explicación? Mira, eso me encantaría que las autoridades colombianas pudiesen ayudarnos con el esclarecer qué fue lo que sucedió con este caso, ¿no? Yo desde que llegué a Colombia, yo soy ciudadano colombiano también, yo tengo la doble nacionalidad y desde que salí de Venezuela, por motivos que sí tenían que ver con persecución política, yo salí de allí por haber recibido informaciones de que podía formar parte de la lista de presos políticos, que bueno, hoy son más de 1000 en Venezuela. Tomé la decisión de venirme a Colombia e intentar rehacer mi vida en este país, ¿no? Lamentablemente, y bueno, luego de meses en los cuales pensaba que estaba encarrilando un poco esa situación, como te digo, el acceso a esta nacionalidad pues es un privilegio, pero bueno, viéndolo digamos ahora en perspectiva, pues tengo 2 nacionalidades, pero en ninguno de los 2 países puedo sentirme enteramente protegido, ¿no? Lo cual es paradójico y lamentable y ¿Me lo dices o me lo cuentas? Es muy complicado de mente de vivirlo, pero no, desde que yo llegué aquí a suelo colombiano no había recibido ningún tipo de amenaza, no había sentido que, digamos, mi vida estaba en riesgo, sino bueno, de esta forma tan directa y tan cruel que bueno, afortunadamente hoy lo estoy contando, pero me encantaría no tener que haber vivido nada ni remotamente parecido a esto, ¿no? ¿Y las investigaciones cómo avanzan? Es decir, ¿qué dicen las autoridades? ¿Hay alguna hipótesis? ¿Detenidos? No, o sea, me encantaría poder decirte que hay avances, pero hasta ahora no hay ningún tipo de avances que yo pueda comentarles. Me encantaría poder saber que la investigación va viento en popa, pero es muy poca la información que hemos recibido por parte de la Fiscalía. El Estado colombiano se ha activado en términos de protección posterior al incidente, en términos de bueno, garantizar seguridad alrededor de nosotros, pero no, en cuanto a la investigación, la verdad es que es muy poco lo que se ha avanzado y bueno, los primeros días
Aquiles, yo comentaba que, bueno, al final pues hay un margen de maniobra en los cuales las instituciones pues tienen que hacer la averiguación, entender qué pasó, cuál es la hipótesis, pero es que a día de hoy ni siquiera hay una hipótesis que nos hayan informado, no sabemos qué manejan ellos. Obviamente yo puedo decir o suponer de dónde provino esta amenaza, ¿no? Pero son las autoridades quienes tienen esa responsabilidad de hacerlo porque son quienes manejan todas las herramientas de investigación, pero a día de hoy lamentablemente no tengo ni siquiera una hipótesis sobre quién pudo haber hecho esto y por qué razón y cuál es el motivo, ¿no? Claro, pero tienes una suposición, porque lo acabas de decir. Sí, por supuesto. Yo creo que es un mensaje que es muy delicado y que tiene que ver con todos. Con todos, por supuesto. Al final, ni Yendri ni yo somos como, digamos, grandes líderes, grandes caras del movimiento o algo por el estilo, pero sí somos personas que dentro de nuestros espacios de acción conocemos personas y esa noticia iba a resonar dentro de todo el mundo político, ¿no? De una forma u otra, Yendri hace vida en el contexto ONG, sí, todo este mundo de derechos humanos, yo quizás más vinculado a la consultoría política, activismo político y demás, pero digamos, la noticia crea este impacto que yo lo comparo mucho con el terrorismo. Al final, ¿qué es el terrorismo? Pues infundir imágenes de miedo, de terror, intentar inhibir a la gente. Y creo que eso, y en los mensajes que recibí los días posteriores de muchos amigos que estaban reconsiderando su vida aquí en Colombia, que se fueron, de hecho, algunos de este país, otras personas que bueno, que no se sienten ya seguras ni siquiera habiendo salido de Venezuela, que digamos que esa era como la comparación, ¿no? Claro. Cuando tú sales de Venezuela, pues digamos de una forma u otra tú te sientes por lo menos como una red de apoyo para decir cosas que la gente dentro de Venezuela no puede decir. Ahora digamos que hay una barrera adicional, ¿no? Entonces es muy delicado porque al final ese efecto de miedo, de infundir terror, creo que es lo que se buscaba con este incidente. Y que nos afecta a muchos, ¿no? Por supuesto. Porque evidentemente cuando tocan a alguno de nosotros, y digo nosotros porque muchos decidimos hacer vida en Colombia, y eso implica de alguna manera un repliegue o sentir algún tipo de temor. Alejandro. No, un poco abonando a lo que así decía Luis, ¿no? Decir que fue muy extraño lo que a él le sucedió y de verdad creo que cumplió el cometido que él describía de asustar y de enviar un mensaje. Pues yo lo conozco ya hace algún tiempo y doy fe de que es un muchacho absolutamente correcto, educado, que yo nunca lo he visto con una palabra altisonante con nadie, es una persona que tú dirías no tiene enemigos, que no tiene enemigos, ni que nadie quiere. Entonces, que le haya sucedido esto a él y a su compañero, que tampoco, como decía él, es un gran rostro dentro de un movimiento político o dentro de, bueno, esta lucha por la democracia o la liberación del país, que les haya sucedido eso ciertamente tiene un impacto y sí genera consecuencias en el sentido de que, bueno, los nombres con los que ellos están relacionados o personalidades que tengan a lo mejor un perfil un poco más alto que el de ellos, bueno, van a poner sus barbas en remojo. Fíjate lo que él decía ya, que muchos ya se han ido o están estudiando irse, otros habrán quedado por fuera un tiempo cuando esto pasó. Es decir... Claro, y no puedes evitar pensar a lo que le pasó al teniente Ojeda en Chile, ni luego el otro activista que también fue de alguna manera atacado, que tampoco hay claridad, porque... En Chile, ¿no? En Chile, entonces claro. Pasa esto y no hay claridad en torno a... Y tú no encuentras cómo encauzarlo o canalizarlo porque, bueno, al final tenemos muchas presunciones, pero no llegas a algo concreto y sientes que las autoridades además como que no van hacia un rumbo fijo. Claro, pero no van hacia un rumbo fijo, pensaría yo, sin querer especular y tal, porque también allí está un poco la influencia y la voluntad política que hay. Claro, Petro, el presidente Petro, bueno, hay que agradecerle que ha tenido la logística para que ustedes puedan ser protegidos luego de este terrible incidente. Pero ¿cómo que no se sabe desde el 13 de octubre hasta el día de hoy qué fue lo que pasó con dos muchachos que estaban por la calle? Coincido. Entonces, yo creo que eso se parece mucho a la manera de Petro de un pasito para adelante y otro para atrás, pero ¿no? bueno, en Chile se sabe qué pasó, hay detenidos, se desmanteló una banda, acaba de acusarse al régimen en la Corte Penal Internacional. Lo ha hecho el canciller de Chile. Es decir,
Sí, y al final eso es lo más delicado, que hay un precedente claro de violencia transnacional del régimen de Maduro, en este caso contra un funcionario militar, ¿no? Y creo que ese es el llamado al final para todos los gobiernos. Primero, en términos de protección. Protección porque no tiene que llegar a ocurrir algo como lo que nos ocurrió a nosotros para entender que hay una amenaza en ciernes, que es la de la actuación de una dictadura contra sus disidentes, que es un mecanismo que se está viendo también en la región, porque la dictadura nicaragüense también ha atacado a sus disidentes en territorio de Costa Rica, por poner un solo ejemplo, de aquí de la región. Entonces, no hay que esperar a que suceda una tragedia aquí, que afortunadamente nosotros lo estamos contando hoy, pero en el resto hay suficiente material como para pensar que hay que trabajar en cuanto a protección, que es una amenaza que está en este momento desarrollándose. Físicamente, ¿cómo estás? O sea, fueron 6 disparos en tu cuerpo. ¿Cómo está Yendri? Recibió 8. Bueno, físicamente vivo, lo primero que todo, que es una gran noticia. Sí, fueron 6 disparos, uno aquí en el abdomen, 3 en el muslo y 2 en mi pie. Todavía tengo procedimientos quirúrgicos pendientes porque, bueno, esto es un largo recorrido hacia la recuperación, múltiples fracturas y demás. Bueno, con mucha paciencia, ¿no? La verdad es que entendiendo que este va a ser un camino largo, que bueno, me obliga a readaptar mis costumbres. Yendri también está en recuperación, bastante mejor de lo que se esperaba con relación al tiempo. Él recibió 8 disparos, como tú muy bien lo dijiste. Está en mejoría, afortunadamente. En su momento pues podrá hablar y redactar como que todos sus detalles, pero la buena noticia es que también está en franca recuperación. Sí. Psicológicamente, porque estos son eventos que marcan, ¿no? Yo fui secuestrada en Panamá, estando trabajando. Y además fui sacada de Ciudad de Panamá, me amenazaron, me pusieron una pistola en la nuca. Pocas veces hablo de esto, casi nunca, para ser franca. Pero, y me quedé en Panamá trabajando, no me fui. O sea, me quedé 3 meses, pero alguien me hablaba en la calle y yo pegaba un brinco. O sea, alguien se me acercaba y yo automáticamente echaba hacia atrás. Es decir, no es fácil recuperarse. Recuerdo un día que mi camarógrafo, porque le pasó estando conmigo, bajó al hotel a nadar a la piscina y como a los 10 minutos me tocó la puerta del cuarto y le digo, ¿qué pasó? ¿No ibas a nadar? Y me dice, es que había un tipo que me estaba mirando mucho de la construcción de al lado. O sea, uno queda con eso, ¿no? Sí, al final allí son secuelas que sobre el tiempo va a curar. Obviamente en este momento pues no me siento seguro en Colombia, eso obviamente es lo principal. Es muy difícil sobrellevar algo y todavía, yo creo que todavía estoy procesándolo, ¿no? La verdad es que ha pasado 1 mes y medio y bueno, al final uno se repite primero muchas preguntas. ¿Por qué a nosotros? Como tú lo mencionaste al principio, ¿no? Todavía son preguntas sin respuesta y bueno, espero que las autoridades nos ayuden a descifrar un poco eso, incluso por paz mental, pero bueno, la verdad es que obviamente son cosas que se van tratando poco a poco y el tiempo es quien va a ayudar. Sí, ese creo que es el resumen. Sí, bueno, ¿y de ánimo cómo te sientes, Luis? No. O sea, es decir, cuando pasan estas cosas, lo natural es que la gente se amilane o se deprima o se eche para atrás. ¿Tú cómo te sientes de ánimo con lo que tú has hecho hasta hoy? Mira, Alejandro, yo en este momento, honestamente, primero agradecido de vivir, como lo comentaba hace unos minutos, y eso la verdad es que es mi impulso para seguir. Claro. Al final, yo creo que, y lo comentabas del día 1 y lo creo firmemente, si esto ayuda a poder mostrar un poco el riesgo que corremos los activistas venezolanos y las personas que estamos vinculadas a la causa, pues valió la pena y ya está. Si esto ayuda a que las personas que necesitaban protección en suelo colombiano, necesitaban refugio, esto les dé un empujoncito más hacia esa protección por parte del Estado colombiano, pues valió la pena. Yo, obviamente no es ni síndrome de héroe ni nada por el estilo, es entender la realidad, ¿no? Es que no es síndrome de héroe. Lo que sí creo yo que hay, es decir, la vida te cambia. Sin duda. Porque a partir de ese momento la vida te cambia. Sin duda. Y aunque sea difícil, te cambia también para bien, porque aprendes a apreciar la vida.
A poner en perspectiva las cosas. A poner en perspectiva las cosas, a ver los pequeños detalles que antes quizás podías ignorar y entender que te dieron una segunda oportunidad y hay que ver qué hacemos con ella, ¿no? Sin lugar a dudas, sí, no, es que precisamente, si ya todo lo que yo pueda hacer de aquí en adelante para aportar a mi entorno, a los míos, bueno, desde mis amigos hasta mi país, que yo desde pequeño de verdad siempre he tenido como esta voluntad de querer ayudar al país, a nuestra causa y demás, porque bueno, también desde pequeño lo que yo he conocido pues ha sido chavismo, madurismo y afiliados, pues bueno, pues será lo que sirva y para eso estaré. Yo sí me siento con ese impulso, con esas ganas, afortunadamente, obviamente entendiendo lo que sucedió, que no fue cualquier cosa, bueno, con prudencia, con precaución, pero también con la mayor disposición a seguir contribuyendo, que bueno, al final es un granito de arena una causa, pero somos millones los que estamos ayudando a esa causa. ¿Tú pudiste ver la persona que les disparó? Estaban encapuchados, eran personas que estaban encapuchados, no mediaron palabras, sencillamente ellos se bajaron de un vehículo que estaba estacionado frente al edificio donde nosotros residíamos y sin mediar palabras comenzaron a disparar. Alejandro, le cedo una pregunta que vamos a terminar. No, simplemente, bueno, agradecerte la valentía, agradecerte el trabajo que has hecho, insisto, es alguien a quien conozco desde hace ya varios años, doy fe tanto de la humildad que tiene, porque eso que refleja así es él, como de la honestidad y profundidad de su trabajo y bueno, doy gracias a Dios porque estés bien. Y yo me siento agradecidísima de que hayas venido al estudio y compartas todo esto con nosotros, ¿no? Además dijiste algo que es muy valioso, o sea, si todo esto sirve para que se entienda que el activismo, que quienes acompañamos la lucha por la democracia en Venezuela a lo largo de todo este tiempo, llevamos un riesgo implícito, no es por hablar, no es por, como decía Peche, no es por el síndrome del heroísmo, es porque es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Así es. Y el llamado es a que se entienda que esa realidad está allí, que hay un riesgo implícito y que hay que proteger a la gente. Es correcto, así es. ¿Tu reflexión para cerrar? Bueno, hay que seguir, nos toca desde cada uno de nuestros espacios seguir empujando hasta que ese muro caiga y podamos reencontrarnos en Venezuela y que no sean los estados quienes nos tengan que proteger, sino nosotros reconstruyendo a Venezuela desde cada uno de nuestros espacios y garantizándonos protección en nuestro país. Ese creo que es el sueño y por lo que trabajamos todos día a día. Tú lo has dicho, el sueño de todos, cuando me emociono saben que voy perdiendo la voz. Yo creo que es el sueño de todos y ojalá más pronto que tarde todos podamos regresar y todos podamos abrazarnos allá en territorio venezolano. Gracias, de verdad, gracias y celebramos contigo tu segunda oportunidad, celebramos contigo que estés vivo. Y yo particularmente voy a terminar por donde comencé. Admiro que todo lo bueno que hay en ti no se haya perdido, que mantengas tu sonrisa y que mantengas toda esa energía que eres capaz de transmitir. A ustedes por el espacio, ustedes de verdad por el espacio y seguimos, no hay de otra. No hay de otra, la compro. Hacemos una pausa y ya regresamos.